Buenos días a todos. Bueno, yo creo que después del último mensaje que ha dado la doctora Gómez nos viene muy bien para continuar con estas charlas encadenadas. Yo me dedico desde hace muchos años a la investigación en la obesidad infantil y, por tanto, hoy vamos a intentar hacer un resumen, no solamente para ver en qué situación estamos en la infancia en relación con la obesidad, sino también ver que realmente esos factores de riesgo existen, que estamos viendo consecuencias de la obesidad y de todas las enfermedades que van asociadas a ella. Y también vamos a hablar un poco de cómo se realiza actualmente la alimentación en los niños para que veamos realmente cómo esto está relacionado con el desarrollo de esta enfermedad. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a toda la organización, especialmente a mis compañeros que me han tenido en cuenta para estar aquí hoy, y creo que va a ser para todos muy positivo, sobre todo la última parte del bloque de hoy, en el que podamos discutir, participar constructivamente para poder avanzar entre todos en evitar esta enfermedad. Bueno, la primera diapositiva es para que nos situemos en cómo estamos en España en relación con la prevalencia de la obesidad infantil. Es uno de los países europeos que está a la cola, es decir, que tenemos una gran prevalencia de obesidad en la infancia, y este es el último estudio que se ha hecho del Ministerio de Salud, en el que vemos que estos son los datos de niñas y niños con obesidad en porcentaje y con sobrepeso. Si vemos el total, estos datos aparecen en niños pequeños, entre 6 y 9 años, y vemos que sumando el sobrepeso y la obesidad tenemos prácticamente un 40% de nuestra población infantil en esta situación, lo cual nos indica que estamos ante una epidemia mundial, pero en el caso de España, como he dicho antes, es uno de los países que tiene unos niveles muy superiores y que durante los últimos años hemos conseguido estabilizar todavía muy relativamente y en el que nos queda mucho trabajo por hacer. Hablábamos antes de que en la infancia tenemos que intentar prevenir, intentar curar e intentar no avanzar en el desarrollo de algunas enfermedades como la obesidad, porque, como decía la doctora Gómez, todo es tiempo dependiente y todo lo que hagamos en la infancia va a tener una repercusión mucho más importante que todas las acciones sanitarias que podamos hacer durante la etapa adulta. Hay muchos estudios que hablan del impacto que tienen las intervenciones durante la primera época de la vida respecto, como digo, a la etapa adulta, y especialmente en los últimos años se le está dando mucha importancia ya no solamente a toda la etapa de la infancia, sino especialmente a esta primera, que incluye desde la concepción del niño hasta los 2 primeros años de la vida. Es lo que se ha llamado, que hasta Hillary Clinton lo ha comentado en alguna ocasión en alguna de sus charlas, lo que se llaman los primeros 1000 días. Es decir, incluso ya no es que tengamos que intervenir durante la infancia, sino que tenemos que plantearnos que tenemos que intentar instalar unos hábitos de vida adecuados ya en la mujer embarazada y en los primeros meses y años de la vida de un niño. Vamos a ir viendo en esta primera parte cómo algunos de nuestros hábitos de vida, especialmente yo me voy a centrar en la alimentación, van a inducir que haya mayor o menor riesgo de desarrollo de enfermedades y en concreto de obesidad. Este es un estudio que he traído a modo de ejemplo de cómo la relación con el número de meses en los que una madre da leche materna está relacionado con que un niño esté más protegido frente al desarrollo de obesidad. De manera que en este estudio nos dicen que por cada mes que se esté dando leche materna disminuimos el riesgo hasta en un 4% para desarrollar obesidad. Existen otros hábitos que también se han valorado en los últimos años respecto a lo que veníamos pensando que ocurría,
y es que hasta ahora le hemos dado demasiada importancia al consumo de grasas, sobre todo, especialmente porque tratábamos de trasladar lo que se conocía en adultos a lo que parecía que podían estar haciendo los niños, y hemos, como digo, asociado el factor de riesgo en la alimentación fundamentalmente asociado al consumo de grasas y de azúcares. Sin embargo, este es un estudio que se ha hecho en los últimos años en España, el estudio Alsalma, en el que se han hecho cuestionarios de alimentación tanto a los pediatras de atención primaria como a los padres. Y lo que se ha visto es que no es ya que los niños consuman mucha grasa o muchos azúcares, que también, sino que probablemente el desarrollo de obesidad está más ligado al consumo excesivo de algunos otros nutrientes como son las proteínas. Hasta ahora todos hemos pensado que la ingesta de proteínas era muy saludable y efectivamente lo es, todos necesitamos proteínas y los niños más para crecer adecuadamente, pero lo que no puede ser es que los niños tengan una ingesta de nutrientes de 4 veces superior a las recomendaciones internacionales respecto a las proteínas. Y que además, hasta hace muchos años en la dieta mediterránea, la fuente fundamental de proteínas provenía de las legumbres y en pequeñas cantidades de las carnes, de los pescados o de los lácteos. En estos años hemos visto que la fuente principal de exceso de proteínas procede fundamentalmente de origen animal. Y además, no es solamente que estemos viendo que los niños consumen desequilibradamente estos macronutrientes, que son los azúcares, las grasas y las proteínas, sino que además comen mal y luego vemos deficiencias también en micronutrientes, tanto como que los niños pueden tener exceso, por ejemplo, de vitamina A, pero pueden tener déficit de yodo o, por ejemplo, de vitamina D, por falta a veces incluso de exposición solar asociada al sedentarismo, y un exceso de sodio. Todos sabemos que el sodio, que la sal, está relacionada con el aumento de la tensión arterial, y ya los niños desde muy pequeñitos están haciendo a veces un consumo excesivo de sal. Este es otro ejemplo de un estudio realizado en Portugal, muy parecido al Alsalma, en el que a mí me llama mucho la atención, siempre me gusta poner esta diapositiva, porque los pediatras solemos dar una serie de pautas para que los padres sigan, y en el primer año de vida todo el mundo está muy concienciado de que los niños tienen que comer adecuadamente y siguen al pie de la letra las recomendaciones de su pediatra. Sin embargo, a partir de que el niño empieza a formar parte de la sociedad de manera más amplia y empieza a estar en la mesa familiar, en vez de adquirir hábitos saludables, empezamos a ver barbaridades como que un niño con 12, 13 meses ya ha probado, ya come en el 80% de estos niños encuestados postres dulces, toman con mucha frecuencia néctares de frutas y con menos de 2 años toman hasta el 30% refrescos carbonatados o refrescos sin gas hasta en el 60%. Esto no está en ninguna de las recomendaciones de los pediatras y, sin embargo, a partir del año liberalizamos la dieta y nos creemos que todo vale. Por tanto, tenemos que establecer una serie de hábitos para que los niños empiecen a incluir dentro de su vida diaria hábitos saludables en alimentación, y algunas de las propuestas están relacionadas con estos puntos que he traído aquí. En primer lugar, no podemos echarnos atrás porque un niño no le guste un determinado alimento o le produzca repugnancia o no le guste el color o no le guste la textura. Es normal. Los niños nacen solamente con un desarrollo del paladar hacia alimentos dulces, con lo cual forma parte de la educación el que nosotros tratemos de que vayan incorporando otro tipo de alimentos con otros sabores, y la estrategia tiene que ser variar continuamente la alimentación y establecer estrategias de repetición, de exposición repetida, para que los niños finalmente, a lo mejor no con 2 años, pero sí con 10, acaben comiendo, como digo, de manera variada, especialmente las verduras, que es lo que más cuesta.
También es cierto que hay niños que por su madurez neurológica les cuesta más comer determinados tipos de alimentos, hay algunas texturas que no les gustan nada, y tenemos también que hacer esa exposición repetida y entender esa situación y no, por tanto, dejar de ofrecer ese tipo de alimentos. Lo que está claro es que los hábitos saludables que están establecidos durante los primeros años de la vida son los que van a persistir en el futuro. Va a ser muy difícil que nosotros podamos cambiar los hábitos en un chico que tiene 15 años que no ha probado nunca las verduras y en un adulto mucho menos, por eso es tan difícil combatir la obesidad. Y también luego, si quieren, en la discusión podemos hablar un poco de una corriente nueva que hay ahora, que se le denomina Baby-led weaning, que es más o menos el comer alimentos sólidos desde etapas muy tempranas de la vida, con sus ventajas y sus inconvenientes. Seguimos en esta otra parte hablando ya de la obesidad. Me he traído también este otro estudio para que vean que la ganancia que tiene un niño en los 2 primeros años de la vida es fundamental para establecer cómo va a ir en el futuro. Muchas veces somos capaces de detectar a un niño con sobrepeso cuando tiene 6 o 7 años, pero cuando tienen 2 años y están tan gorditos y tan bonitos, no somos capaces de percibir que ese niño está obeso. Pues bien, sabemos que la ganancia excesiva de peso durante los 2 primeros años de la vida, volvemos a los primeros 1000 días, es el mejor predictor de que ese niño va a continuar siendo obeso durante la etapa escolar y probablemente subsiguientes. Por tanto, importante que detectemos esos niños con obesidad de manera temprana. ¿Y cómo se define la obesidad en la infancia? Bueno, pues esto es algo que también tenemos que saber toda la población general. Es importante, cuando se detecte que un niño puede estar obeso, que asista al pediatra, porque el índice de masa corporal, que en los adultos casi todo el mundo se lo sabe, cómo se lo tiene que calcular para ver si está bien o no, no es válido para diagnosticar a los niños con obesidad. Los niños con obesidad tienen curvas iguales que las que tenemos para el peso y la talla y que los pediatras nos dicen si está en el percentil 50, en el 20 o en el 10. Pues igualmente ocurre con los percentiles para la obesidad, y por tanto no nos podemos fiar del índice de masa corporal en números absolutos porque no es válido para saber cómo está un niño. Otra de las cosas importantes que quería yo recalcar hoy aquí es que la obesidad en la infancia tiene muchas complicaciones, tantas como todas estas que he puesto aquí. Desde niños que no pueden correr porque tienen asma, y el asma está asociado a la obesidad, no sabemos si antes o después, porque esos niños tienen problemas ortopédicos, les duelen las rodillas, les duelen los tobillos y no pueden hacer actividad física como debieran. A veces tienen problemas de percepción física porque tienen un aumento de grasa en las mamas, por ejemplo, o en la zona de los genitales, y esto condiciona también alteraciones psicológicas posteriores que hace que, por ejemplo, no se quieran exponer en público en una piscina o no quieran hacer deporte en equipo, etcétera. Todo eso va dificultando el tratamiento de la obesidad. Y otra cosa muy importante, que hasta hace unos años, incluso por parte de los científicos, no estaba reconocido, es la aparición del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es la consecuencia, todas esas complicaciones que conocemos en el adulto y que hasta ahora pensábamos que en los niños no existían porque no había dado tiempo a que aparecieran. El síndrome metabólico tiene como uno de sus parámetros alterados la tensión arterial. Si vemos aquí en esta diapositiva los obesos, que son los naranjas, y los controles, que son niños sanos, normopeso, en azul, vemos que incluso aunque no lleguen a tener cifras patológicas de hipertensión arterial, niños tan pequeños de este estudio de nuestro grupo, que tenían entre 6 y 11 años, ya tienen cifras de tensión arterial más altas los obesos respecto a los niños sanos. Y si vemos aquí los niveles de glucosa y de insulina, a veces no vemos cambios todavía en la glucosa, probablemente porque todavía no ha dado tiempo, es decir, no podemos hablar de que un niño tiene una diabetes con 7 años,
pero sí que está teniendo ya alteraciones hormonales. La insulina, que es una de las hormonas que participa de manera importante en el control de la glucemia, ya está alterada en esta etapa de la vida. Y esta es una diapositiva que he traído también muy general para que veamos que hay un montón de factores inflamatorios que también se han visto alterados en los niños obesos, que están en rojo. Ven ustedes que en general todos lo tienen en niveles más altos respecto a los niños con sobrepeso y a los niños normopeso. Por tanto, también parece que existe una inflamación de bajo grado, una inflamación de bajo grado en la infancia. Lo voy a poner yo aquí porque no se ve bien. Esta es la definición del síndrome metabólico en la infancia, que prácticamente incluye los mismos parámetros que en el adulto, y que son la obesidad, el tener altos los triglicéridos, el tener bajo el HDL colesterol, que es el colesterol bueno, que en la obesidad suele estar bajo, el tener la insulina alta y el tener una cierta intolerancia a la glucosa. Como vemos, los parámetros son los mismos que utilizamos para los adultos y que, como digo, hasta hace pocos años no estaba reconocido que el síndrome metabólico formara parte de las complicaciones de los niños pequeños, y que ya estamos viendo que realmente sí que aparecen. Por tanto, tenemos que empezar a prevenir la obesidad y a tratar la obesidad en la infancia de manera muy precoz, porque estamos viendo complicaciones ya en niños prepúberes y en niños adolescentes. Y en general, lo que tenemos que hacer es educar en hábitos. No tenemos que plantear dietas muy restrictivas, sino muchas veces corrigiendo simplemente malos hábitos, como por ejemplo evitar las bebidas azucaradas, conseguimos que los niños recuperen el peso adecuado para su edad. Tenemos que intentar que hagan todas las comidas diarias, que la familia participe en esa comida, y no hacer dietas peligrosas, y especialmente no llevar a los niños a dietistas de herboristería, etcétera, porque todo eso a veces da lugar luego a problemas secundarios importantes. Estos son algunos ejemplos de cómo se puede educar a los niños en hábitos de salud. Un niño pequeñito de 3 o 4 años, esto lo puede entender perfectamente con la dieta semáforo, qué alimentos pueden comer habitualmente y cuáles deben de ser para momentos excepcionales. Esto lo he traído solamente para que, por si alguien quiere luego indagar un poco más, esta es la estrategia NAOS, que es una estrategia del Ministerio de Sanidad, que pueden acceder libremente en la página web, y viene muchísima información que se puede utilizar para trabajar con niños, para trabajar con padres, y en la cual pues, nos dan algunas pautas muy sencillas, como por ejemplo este decálogo, que son 10 puntos de cuáles son los hábitos que tenemos que tener en la familia y especialmente en los niños. En algunos de ellos, pues, por ejemplo, hablábamos antes, ¿no?, reducir el consumo de sal, nunca prescindir del desayuno completo, porque hemos visto que más del 40% de los niños obesos no desayunan por la mañana. Y luego otra de las cosas importantes, aunque ahora la doctora María Ángeles Tejero va a hablar de la actividad física, es que recordemos que dentro de nuestros hábitos saludables también está la hidratación. Y la hidratación en el niño es muy importante porque tiene un gran porcentaje de agua corporal respecto al adulto. Por tanto, dentro de los hábitos en alimentación tenemos que también incluir los hábitos de hidratación, que deben de ser con agua, no con otros líquidos conocidos y que tienen generalmente muchos azúcares. Y ya para terminar, solamente comentar que el ejercicio físico en el obeso va a tener una importancia extrema. No solamente se puede controlar la obesidad con la alimentación regulada o con una dieta reducida en calorías, sino que es fundamental que se acompañe de actividad física, porque eso va a condicionar una serie de cambios metabólicos que van a implicar que no tengamos todo ese desarrollo del síndrome metabólico. El ejercicio reduce la masa grasa, pero mantiene la masa muscular, aumenta la sensibilidad de acción de la hormona de la insulina y promueve la oxidación, el gasto de grasas, con lo cual es fundamental que lo asociemos siempre a una educación en hábitos de alimentación.
Tenemos que evitar el sedentarismo, no solamente hacer actividad física, incluirla dentro de todo este sistema de hábitos acompañado de la familia. Ya hemos dicho, incluir el menú familiar, incluir la actividad física de manera familiar y, para terminar, comentar que hay muchísimas pirámides de alimentación, sobre todo de alimentación, pero que en los últimos años tienen que haber una integración, como ocurre en esta pirámide, en la cual hablemos fundamentalmente de estilos de vida, más que de hábitos de alimentación. Hablemos de estilos de vida, entre los cuales pues esté también el beber agua o el hacer ejercicio físico. Y muchas gracias por su atención.